Bienvenidos, pues hoy quiero invitarlos que abran sus Biblias o si tienen sus Biblias ahí, si no, escuchen atentamente lo que Juan el apóstol en su Evangelio escribe. Juan capítulo 1, versículo 14, por favor. Juan 1:14. Es un versículo maravilloso, un versículo muy lindo. A mí me encanta este versículo porque habla de una realidad que muchos niegan, porque necesitamos fe para creerlo, pero hoy quiero que lo mantengamos fresco en nuestra memoria y que podamos caminar a pesar de todas circunstancias firmes en la promesa que está aquí. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14, dice, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Juan, cuando escribe esta parte de su evangelio, nos lleva precisamente a ir más allá del tiempo en el que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo de acuerdo a un cronómetro, así se llama el tiempo en la Tierra, cronos. Cronos es el tiempo en el que nosotros nos movemos. Y bueno, Juan no utiliza el cronos para hablarnos de esta revelación tan poderosa que él escribe en este Evangelio de Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Y bueno, él nos lleva a la eternidad. Él en la eternidad, Dios nos puede sorprender porque hay dos palabras para definir el tiempo. El cronos es para los hombres. El kairos, así se llama kairos, es el tiempo donde Dios interviene de acuerdo a su misericordia. Juan retrocede y él nos invita, ¿no? A a retroceder hasta donde podamos. 1 millón de años, 1 billón de años antes de la creación. Sea en cualquier tiempo que comiences y comencemos a imaginarnos esta maravillosa intervención, bueno, vemos que hay una palabra que Juan utiliza y dice ahí, y aquel verbo, la palabra verbo y el verbo. El verbo es una palabra en griego que es precisamente, es eimi, así, eimi, que significa el ser. Entonces, la palabra significa una existencia continua en el pasado. Voy a utilizar los tiempos que conocemos, pasado, presente, futuro, pero en Dios no existe el pasado, el presente y el futuro. En Dios existe la eternidad solamente. Él es eterno. Él es para siempre. Por eso la Biblia dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. En Él se consume todas las cosas. Entonces vemos nosotros que esta palabra verbo era es precisamente una existencia continua en el pasado. En nuestro español, nosotros diríamos que verbo es la acción en una oración. Cuando nosotros hacemos una oración, el niño corre detrás de la pelota. ¿Cuál es el verbo? Correr. Entonces, esa palabra correr es el verbo, es la acción del verbo. Entonces, al momento de nosotros traducir esta palabra verbo, es la acción que hay desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, dice claramente que este verbo tiene una existencia continua, o sea, ya existía desde el principio, ya existía desde Génesis capítulo
capítulo 1, versículo 1, cuando dice la palabra de Dios ahí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues nos lleva a reflexionar que ese verbo ya estaba en acción desde el principio. Por eso vemos nosotros que esa acción, como lo acabamos de mencionar, es precisamente lo que nosotros le llamamos la existencia continua en el pasado, la existencia continua en el pasado. Y es aquí donde no solo, observen bien, en el versículo 1, capítulo 1 de Juan, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Observen el juego de palabras ahí en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, vemos que no solo existía el verbo en el principio, pero el verbo dice allí era con Dios. Entonces, esa palabra era con Dios, esa es la palabra que significa estaba cara a cara con Dios, frente a frente con Dios. Lo que Juan declara es una singularidad del verbo, el hecho de que existe aparte de Dios el Padre. Entonces vemos que su existencia, a pesar de que él era, ahorita lo vamos a ir tratando de explicar un poquito más a profundidad, pero lo que Juan está tratando de decirnos en estos versos era, cuando dice era con Dios, la palabra era con Dios significa que estaba cara a cara, frente a frente. Lo que Juan entonces está diciendo es la singularidad de este verbo, el que existía aparte de Dios, tenía una existencia propia. Entonces, en el principio el verbo existía. El verbo tenía existencia eterna en el pasado y se encontraba cara a cara con Dios y por lo tanto era aparte de Dios. Pero Juan sigue diciendo, y el verbo era Dios. Entonces Juan no puede ser más dogmático, más claro que esto en cuanto a la deidad del verbo. Y repite, ¿no? Juan una vez más repite la idea de la singularidad del verbo en la afirmación. Este era en el principio con Dios. Y esta vez Juan usa un pronombre personal que es en el griego es la palabra autos, así autos que significa que esta persona es única, es singular. Entonces Juan está recalcando el hecho de que este verbo no es una fuerza, no es un poder, no es una emanación, sino que es una persona. Observen bien, el verbo entonces no es una fuerza, el verbo no es un poder, no es una emanación, sino que es una persona. Una persona. Esta persona, dice Juan, ha existido eternamente y es parte de Dios y sin embargo es Dios, sigue siendo Dios. Por eso dice en el versículo 3 y versículo 5, bueno, 3 al 5 del primer capítulo de Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todas las cosas, dice, por él fueron creadas
todas las cosas por Él fueron creadas. Bueno, hablando de todas las cosas, se incluye, ¿no? Todas las cosas que han sido creadas. Bueno, esta palabra fueron hechas, ¿no? Significa que lo que antes no existía y comenzó a existir. Entonces, cuando vemos nosotros en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios lo primero, los cielos. Lo que no existía comenzó a existir. Por eso, cuando Juan utiliza la expresión por él, Juan utiliza una palabra en griego y usa la palabra día, así como lo conocemos nosotros día. Bueno, y esta palabra día, pues es el instrumento de agencia. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo es el agente creador de todas las cosas. Bueno, si nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 10, dice ahí que el mundo por él, por Jesucristo fue hecho. Nada fue creado sin Jesucristo. Por eso algunas personas confunden cuando dice el apóstol Pablo, dice que él es el primogénito de la creación. Y algunos consideran que Jesucristo fue creado. Jesucristo como hombre fue formado, fue engendrado como hombre, pero él, si hacemos la declaración que él es Dios, entonces declaramos que Jesucristo no tiene un principio, no tiene un fin. Por eso el mundo por él fue hecho. Él no fue hecho, él no fue creado, él fue engendrado como hombre en el vientre de María. Él fue engendrado. Y si nosotros lo vemos en el perfil de Dios, él no fue engendrado, él no fue creado, él es Dios y por lo tanto él tiene una existencia propia y el mundo por él fue hecho. Por eso dice, nada fue creado sin él. Más adelante, en este relato, Juan escribe palabras muy similares dichas por el Señor Jesucristo la noche con los discípulos, porque dice ahí, separados de mí, ¿se acuerdan? En Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, que dice Jesucristo, nada podéis hacer. Entonces, nosotros podemos corroborar que Él nos está invitando a que podamos entrar en esa dimensión donde solamente existe Él y nos ha dado el privilegio de estar pegados a Él. Así como nada fue hecho en la creación física sin Jesucristo, nada es creado en el ambiente espiritual sin Él. Sin una relación con Él, nada en la vida tiene significado o realidad. Yo no puedo decir yo no necesito de Él, porque claramente me está diciendo que todas las cosas fueron creadas por Él. Y todas las cosas abarca tanto lo físico como lo espiritual. Y lo espiritual, yo necesito de esa parte espiritual para seguir viviendo. Y esa parte espiritual que yo necesito, Él es la única o la única fuente de que me puede suplir esa necesidad. Entonces, Juan expresa claramente cuando dice, en él estaba la vida, en Jesucristo está la vida. Él utiliza, ¿no? Dos palabras en griego que quieren decir vida. Uno es la palabra bios, y se refiere estrictamente a la parte física. Cuando se habla de la vida física, hablamos del agua, del alimento que necesitamos para vivir. Lo bios es el sustento con el que mantenemos con vida el cuerpo físico. Pero hay otra palabra que es zoe, Z-O-E, zoe, y se usa aquí para referirse precisamente en su sentido absoluto, vida como la de Dios, o sea, la vida espiritual. Esta es la palabra que se usa para indicar la calidad de vida.
valor y el significado en la vida de una persona. Cuando decimos necesito a Dios, estamos hablando de la vida espiritual, del Zoe, de la calidad de vida que todos nosotros debemos de tener. Porque Juan sigue diciendo, en el verbo está siempre la esencia y la calidad de vida. Y la vida era la luz de los hombres. Sin embargo, cuando viene el pecado, cuando se suscita el pecado, el hombre se enemista con Dios. Hay una enemistad con Dios. Y bueno, a esto le llamamos la caída. En alguna manera, toda la vida con la caída, toda la vida cualitativa que existía, de acuerdo a la segunda persona de la Trinidad desde la eternidad, ¿no? Se convierte esa vida que es en Cristo Jesús cuando el hombre cae y todo se vuelve un caos, tinieblas en la vida de una persona. Bueno, aquí entra la vida, el Zoe, que la vida de Cristo se convierte en la luz de los hombres cuando ese verbo se manifiesta a la raza humana, se manifiesta a los hombres. Por eso cuando dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, ahí está la palabra, la clave, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces vemos que él se suma a la raza humana. Por eso hablamos de que Dios es un Dios empático, un Dios solidario, un Dios que está al pendiente de las necesidades de los seres humanos. Ahora bien, hay un dicho muy popular, ¿no? El que no pide o el que no clama, ni Dios lo oye. Tal vez alguien diga, pero pastor, Dios es Dios y Dios escucha, Dios debe estar al pendiente. Sí, Él está al pendiente, pero también espera que nosotros clamemos. Hay una palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿qué pide el Señor? Que nosotros clamemos. A muchas personas piensan que él se les va a aparecer como el Aladino del cuento y que él te va a decir, pídeme 3 deseos que hoy te lo voy a cumplir. Dios no actúa como el Aladino del cuento. Dios es un Dios que interactúa, se comunica y espera que su creación se comunique también con él. Por eso exclama a mí y yo te responderé. Pero ahora vemos que a pesar de que él empatiza, de que él se solidariza, él se suma a la raza humana, porque vino para que todos los hombres pudiéramos ser partícipes de esta vida por medio de la fe en él. Si nosotros vemos ahí en el Evangelio de Juan, observen bien lo que dice Juan capítulo 3, versículo 15. Juan 3:15. ¿Qué dice Juan 3:15 ahí en la palabra de Dios? Porque hay una palabra, dice Juan, porque para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que todo el que crea en él. ¿Qué necesitamos para tener vida? Ese Zoe, esa calidad de vida, creer en él, que él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, Juan dice, esta vida, la vida era la luz en las tinieblas de un mundo en decadencia, de un mundo con sombras de muerte. Entonces, la luz vino a este mundo y la Biblia dice que la luz alumbró y no fue comprendida por los seres humanos porque amaron más las tinieblas
que a la luz rechazaron la luz y amaron las tinieblas, porque sus obras son malas. Estamos conscientes, todos los que estamos en esta sala y los que nos van a escuchar, estamos conscientes que nosotros los seres humanos somos pecadores. Pecamos en conciencia y pecamos en inconsciencia, pecamos en palabras y pecamos en pensamiento. ¿Quién nos puede librar de esta situación de pecado? ¿Quién? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la luz, pues la luz revela todo, revela lo más profundo de nuestro ser. Y hay gente que dice, no, no, es que yo no quiero que lo mío salga a la luz, lo voy a seguir ocultando. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ocultar y vamos a ocultar lo que está en oscuridad? Porque cuando Cristo viene, él alumbra nuestro entendimiento y lo primero que entendemos es que lo que estábamos haciendo no era lo correcto, que lo que estábamos haciendo no estaba bien y tenemos que enderezar nuestro camino para que esa luz siga alumbrando nuestro ser. Esta luz reveló a la raza humana que estaba separada de Dios, cómo podía influir con toda su esencia divina sobre los problemas de los seres humanos. La luz no viene a avergonzar a nadie. Esto es algo que nosotros debemos de tener presente. La luz no viene a avergonzar absolutamente a nadie. La luz viene solamente a mostrar lo que nosotros somos y lo que nosotros necesitamos. Observa bien, porque con la luz nosotros vemos nuestras deficiencias, con la luz nosotros vemos nuestras carencias, con la luz nosotros vemos nuestras debilidades. Entonces la luz revela, ¿sí?, lo que nosotros necesitamos a través de los problemas que vivimos cada día. Entonces esta luz se mostró en la persona y en la vida de Jesucristo. Por eso cuando vemos nosotros que aquella luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, claramente nos enseña aquí en este verso que nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión de a quién vamos a seguir. ¿Queremos seguir estando en la oscuridad o queremos estar en la luz? La luz se personificó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él caminó en esta tierra y él estuvo en las condiciones físicas en las que nos encontramos nosotros hoy en día. Tal vez alguien diga, pero en esos tiempos no había lo que hoy hay. En todos los tiempos siempre han existido los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas cadencias, las mismas enfermedades, aunque hoy en día lo llamemos con otros nombres, pero siempre ha existido. Y Jesucristo vino a esta tierra, a este mundo, y Él habitó entre nosotros. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho. Esa palabra fue hecho indica una transición. O sea, escucha bien, la palabra fue hecho indica que existió o él sufrió, voy a utilizar la palabra, o experimentó, voy a quitar la palabra sufrió, experimentó una transición de la preexistencia eterna a la existencia dentro del tiempo del cronos de los hombres. El verbo hizo a un lado las glorias del cielo, como dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios, en su capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico
para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Wow. Y Pablo utiliza una palabra, pobre, se hizo pobre. Cuando él utiliza esta palabra, se hizo pobre, se refiere a una pobreza total y absoluta. ¿Por qué se hizo pobre? ¿Por qué? ¿Por qué abrazó la pobreza? Imagínate, si Él es Dios, Jesucristo es Dios, y existía desde la eternidad, y Él experimentó esa transición de la eternidad al tiempo de los hombres, al crono de nosotros. Él dejó su gloria, dejó todo para entendernos, para comprender nuestra situación, comprender nuestra decadencia, nuestras debilidades, a incluso comprender nuestras acciones que cometemos y que son calificativos de pecado. Él vino a comprender eso y él abrazó una pobreza absoluta. ¿Pero de qué tipo de pobreza? ¿Material, de casa, dinero o la condición humana? Yo considero que él abrazó la pobreza absoluta en la condición humana, en la condición humana. Pero ¿para qué se hizo pobre? Pues para que nosotros pudiéramos ser excesivamente ricos en él. La palabra que Juan utiliza, habitó, significa morar en un tabernáculo, morar en una casa. Significa que lo que se veía en el Antiguo Testamento como el tabernáculo de Israel, donde la gloria de Dios descendía, la Chequiná, conocida como la Chequiná, la gloria de Dios, ahora estaba en carne, en sangre y con huesos, en medio de los seres humanos. Dios ahora ya no residía en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David, ya no habitaba en el templo de Salomón. Ahora él residía en un templo humano, en un cuerpo humano, y su gloria estaba escondida en ese cuerpo humano, toda su gloria. Por eso el apóstol Pablo dice, en Jesucristo habitó toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Entonces, Dios hecho hombre, Dios manifestado como hombre para que pudiera entender nuestros problemas, nuestras crisis, nuestras dificultades y que podamos nosotros caminar en victoria. Dios, el Hijo, eligió abandonar ¿qué? ¿Qué eligió abandonar? Imagínate, Dios el Hijo eligió abandonar los derechos de su deidad, dejar la habitación del trono de Dios y viajar billones de años luz en el espacio para tomar la forma de un infante y entrar en este mundo. El que era omnipotente, porque así es uno de los atributos de Dios, la omnipotencia, el que era omnipotente, escogió sujetarse a las limitaciones del pensamiento del hombre. El que era omnipresente escogió confinarse en la carne a las limitaciones del tiempo, del espacio y de la materia. Qué increíble, ¿va? ¿Y por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. Por eso en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Ya pasó diciembre, es cierto, pero Emanuel es precisamente esa encarnación donde se encarna y cumple todos los nombres que hemos estudiado hasta este momento. Todos esos nombres, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Sama, todos esos nombres que estudiamos en el pasado, en este nombre se conglomera todo el Emanuel, Dios en medio nuestro. Entonces, la esencia de este hecho histórico que marca Mateo plasma el nacimiento de un bebé. La esencia es que Dios se hizo bebé. Dios estaba en la cuna, porque leemos sobre esto en una profecía que vemos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora ten en cuenta que el niño nace, pero el hijo nos es dado. Observa bien la profecía, porque un niño nos es nacido. El niño nació, pero el profeta dice, hijo nos es dado. Entonces, el niño nace, pero el hijo nos es dado. Y esto se debe a que el hijo, como ya lo analizamos unos minutos antes, el hijo existía antes que naciera el niño. La Virgen dio a luz un niño, pero el niño existía incluso antes de que la Virgen quedase embarazada. Por consiguiente, el hijo fue dado, no nació. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, es porque Dios dio a su Hijo y nació un niño. No sé si me doy a entender acá. Cuando nos referimos aquí a que Jesús es el Hijo de Dios, ojo, el Hijo de Dios fue dado, nos los dieron, el Hijo de Dios, y ese Hijo nació como un niño. En el libro de Hebreos, pues ahí nos hacen partícipes de una conversación entre Dios Padre, voy a ponerlo así, y Cristo el Hijo. En esta hablan de que Cristo vino al mundo como hombre para hacer la voluntad de su Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, Jesucristo hablando, sacrificio y ofrenda no quisiste, se está refiriendo al Padre, mas me preparaste cuerpo, observen bien, me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado ya no te agradaron. Jesús diciéndole al Padre. Entonces, Jesús dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, todo lo que Jesús vino a cumplir en la tierra ya estaba escrito. Pero aquí lo más sobresaliente y lo más importante es que Jesús vino no solo a hacer la voluntad del Padre, sino también a representarle el modo que supiéramos cómo es tener a Dios con nosotros, cómo proclama el nombre Emanuel, Dios en medio nuestro, o Dios con nosotros. En Colosenses capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo escribe que Jesús es la imagen del Dios invisible. En Hebreos capítulo 1, verso 3, el apóstol escribe, ¿no? Describiendo a Jesús como el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y el Evangelio de Juan empieza, ¿no? Diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso cuando decimos, el día que nosotros partamos de este mundo y entremos a la eternidad con Dios, ¿a quién vamos a ver? ¿A quién vamos a ver? ¿Vamos a ver a Dios Padre, a Dios Hijo o a Dios Espíritu Santo? ¿A quién vamos a ver de los tres? Vamos a ver, como algunos tienen una idea, ¿será que veremos a Dios Padre en su trono, sentado, a Dios Hijo a su derecha y al Espíritu Santo volando como palomita arriba de ellos dos? Pues déjame decirte algo. Cuando nosotros entremos a ese estado de la eternidad con Dios, al único que vamos a ver es a Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y dice la palabra en Juan, capítulo 1, verso 18, que Él le ha dado a conocer. Porque a Dios nadie le vio jamás y nadie lo verá. Porque Dios en su esencia es luz inaccesible. Entonces, es más fuerte que el sol. Si alguien quiere ver el sol, le lastima los ojos. Ahora, imagínate querer ver a Dios en su esencia. Nadie lo ha visto. Ni Moisés, que le dijo, muéstrame tu gloria. Dios le dijo, no te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar solamente mis espaldas, usando un lenguaje humano. Porque Dios le dijo a Moisés, porque no hay hombre que vea mi rostro y que siga viviendo. Porque Él es luz, puede consumir. Acuérdate lo que sucedió con Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco, cuando aquella luz que descendió del cielo cayó sobre él. Esa luz que cayó sobre él lo tiró al suelo, ahora sí, lo desmayó. Y cuando aquella luz se disipó, él quedó ciego, sus ojos quedaron sin ver. Una capa se les nubló, como que se le quemó los ojos. Ahora, con esa idea, quiero decirte que cuando nosotros lleguemos a ese estado con la eternidad con Dios, no vamos a ver a Dios en su esencia. Al único que vamos a ver es a Jesucristo. Pero con Él nos basta, porque en Él está el amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo, recuerda, es el Emanuel, Dios con nosotros. Pero esta palabra, Dios, Jesucristo es Emanuel, o Él es el Emanuel, Dios con nosotros, tiene dos cumplimientos. Y aquí quiero terminar. Dos cumplimientos. El primero ya pasó. Él vino y nació como un niño. Un hijo nos es dado, un niño nos nació. Vino como un niño. El Emanuel en su primera etapa. Pero él murió, resucitó y subió al Padre, como cita nuestro credo. Tal vez el credo que todos conocemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día se levantó de entre los muertos, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ese es el credo que nosotros debemos de recitar toda nuestra vida. Creer en Él, que Él está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que un día vendrá para que la segunda parte de la profecía de Emanuel, Dios con nosotros, se cumpla. Esperamos una segunda manifestación, una segunda visitación de Emanuel, Dios en medio nuestro, y que esta segunda venida no será
más bien dicho, será la definitiva. Él estará con nosotros para siempre. Dios con nosotros nos habla y nos dice, o más bien dicho, Él es la representación y la semejanza perfecta de Dios, enviado para mostrarnos la belleza y la majestad de Dios. Jesucristo no entró en escena aquella primera mañana de Navidad en Belén. Existía antes de la creación, en el principio. Él estaba allá. ¿Qué vamos a hacer? Abrazar esta verdad y creer que Él es Dios en medio de nosotros. Él nos viene a mostrar toda la belleza, la majestad, el señorío. Él nos viene a mostrar todo la benevolencia, la misericordia, la bondad, el bien de Dios. Y hoy podemos decir, yo tengo a Jesucristo a mi lado. Él es mi consolador. Él es el Emmanuel que está conmigo. Amén. Ahí donde tú estás, por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar y dale gracias a Dios en esta preciosa mañana y dile que su fidelidad, su voz, su presencia está con nosotros. Él nos lleva y Él vive en nosotros y Él está con nosotros. Vive en mí. Él vive en mí. Pues bendiciones, gracias por estar un domingo más con nosotros. Recordemos que son todos los domingos a las 10 de la mañana. Bueno, si tú conoces a alguien que quiere conectarse, quiere estar con nosotros, y alimentarse de la palabra de Dios, este grupo no está cerrado, está abierto, para que puedas invitar amigos, amigas, que tengan el deseo, el deseo. Recuerda que nosotros no tocamos temas de religión, solamente nos enfocamos en la palabra de Dios y hablar de Él. Y dejamos al lado las otras cosas. Así que bendiciones.